Alerta en América Latina por el posible primer caso de ébola en Brasil. El caso sospechoso se registró en la localidad de Cascavel, a 80 kilómetros de Ciudad del Este. Ante esta situación, el Ministerio de Salud indicó que, de confirmarse, se incrementarán los controles en la frontera seca, ya que actualmente solo existe un sistema de alerta en los aeropuertos. Todo el área administrativa de una fábrica de aluminio quedó destruido luego de un incendio en el kilómetro 8 de Fernando de la Mora. Bomberos de diferentes zonas unieron sus fuerzas para aplacar las llamas. Los voluntarios indicaron que encontraron algunos problemas para aplacar el incendio, como la falta de bocas de agua y la distancia en la que se encuentran los cuarteles. En Asunción y Central existen al menos 16 comunidades indígenas que reclaman asistencia y tierras al gobierno. Por su parte, el presidente del INDI, Jorge Servín, prepara una batería de proyectos. Actualmente el INDI reclama un aumento presupuestario al Congreso de un 30% más, pues en este 2014 recibieron 103.000 millones de guaraníes que, según Servín, no alcanzan. Tras el ingreso de familias a las tierras de Marinacue en la tarde del viernes, el titular del INDER se reunió con algunos representantes campesinos a fin de llegar a un acuerdo y evitar nuevamente un derramamiento de sangre. Como primer paso, se llevará a cabo un censo de las personas a fin de establecer la cantidad de gente que se encuentra sin tierra propia. Luego se pedirá un dictamen a la ASEAN a fin de verificar si el terreno invadido por los campesinos es habitable. Europa inició el envío de ayuda humanitaria para los países afectados por el mortal virus ébola. El puente aéreo promete enviar medicamentos que ayuden a contener la crisis en el continente africano, que permite la expansión sin límites del letal virus.